Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que bastante bien. La verdad, yo también me encuentro bastante bien. Y pues la razón de estos videos es justamente para ampliar un poquito más los temas que normalmente platicamos en TikTok y en otras fuentes. Entonces, miren, ya tenía rato que había visto este video y de hecho ya tenía preparada una reacción, pero me equivoqué en el nombre del autor y sentí que volver a grabarlo no iba a ser genuino. Entonces dejé que pasara bastante tiempo. Luego vi que Junleo y que creo que hasta Pandro de Arcano TV reaccionaron al mismo video. Y dije, bueno, oye, como que hace falta que un biólogo dé su opinión, ¿no? Y entonces vamos a ver este video. Es una reacción en el canal de David Tecno. Qué ironía, ¿verdad? Viniendo de alguien que viene de una cuenta llamada Biotecnos. Pero bueno, es solo una casualidad. Hablándonos sobre los 6 críptidos más plausibles, parte 2. La razón de por qué hablo de la parte 2 y no de la parte uno es porque, eso sí lo recuerdo, la parte uno es bastante fantasiosa. Es decir, no tiene nada que ver. La verdad es que casi todo lo que dice está basado en conceptos de criptozoología y por ende no tienen mucho sentido. Pero por otro lado, tiene muchas joyitas muy interesantes. El video lo voy a poner en punto 5, pero pongo los subtítulos para poder platicar. No voy a poner demasiado material debido principalmente a problemas que tengo con mi PC. Pero pues desde hace mucho he querido revivir el canal. Entonces no sé si este video viene antes o después del resto de los videos que estoy subiendo, pero pues, sepan también que están pregrabados, obviamente. Y bueno, vamos a comenzar. Que tiene más probabilidades de existir desde un punto de vista biológico, comparándolos con otros animales de su entorno o el pasado de la región. Además de que los testimonios que verifican su existencia no son para nada descabellados. Pero a pesar de que los seres presentados en el top anterior son mi elección predilecta a la hora de presentaros los críptidos más plausibles, en el top de hoy os mostraré a otros de estos seres que también deberíamos de tener muy en cuenta. ¿Cómo no? La gran ironía es que estos 6 son más plausibles que los primeros 6. Algún día voy a reaccionar a ese video, pero la verdad no se me antoja ahorita. Al igual que en el vídeo anterior, trataré de dar una explicación desde la perspectiva de la biología del ser, analizando los testimonios y especulando sobre cómo podría encajar un ser de este tipo en el ecosistema. No os robo más el tiempo en esta introducción. Es aquí donde os presento a los otros 6 críptidos más plausibles. Disfrutad del viaje. David Txenko. Ah, miren, yo pensé que era David Tecnos, algo así. Bueno, está interesante. Número 6. Japón es uno de los países con mayor población del planeta en comparación con su tamaño. Esta isla relativamente pequeña es el hogar de más de 125 millones de personas. Así que en principio, el país nipón no parece un sitio muy indicado para encontrarse una criatura secreta. Pero pasa que a pesar de su gran población y sus megalópolis como Tokio, el archipiélago japonés está compuesto por miles de islas e islotes. Incluso la isla principal es un territorio muy montañoso salpicado por densos bosques templados. Y también pasa que Japón es un país lleno de leyendas urbanas y avistamientos de seres sobrenaturales, los famosos yokai, espíritus de la... Hay que entender el hecho de que la religión principal de Japón es, si mal no recuerdo, el sintoísmo. O bueno, una de las muchas junto con el budismo zen y bla, bla, bla. Y justamente dentro del sintoísmo es como que una relación un poquito, una religión, perdón, un poquito más animista. Es decir, hay deidades, si lo quieres ver así, pero no son dioses todopoderosos que todo. Son seres sobrenaturales, nada más. Entonces, a eso se refiere el amigo. La verdad, la mitología japonesa es muy interesante. Aunque si quieren saber una que es aún más interesante, la africana. Oh, por todos los cielos. de la naturaleza que son los protagonistas de la mitología y la religión sintoístas. Pero dejando de lado estos relatos místicos, existen varios avistamientos en el archipiélago japonés de una criatura que se menciona en ocasiones en los antiguos relatos de Japón, y a pesar de no tratarse de uno de los seres más espectaculares de estas historias, sí que es una... Ese personaje que vieron dibujado es Oiwa, del Tokaido Yotsuya Kaidan, una de las historias japonesas predilectas. Y dicho sea de paso, se dice que tiene una maldición en sus adaptaciones al cine. criatura bastante curiosa y extraña, que levanta pasiones en Japón. Tanto así que en algunas regiones rurales de Japón, los aficionados a la criptozoología realizan cacerías de este ser. Tsuchinoko es un pequeño yokai con características de serpiente, pero que no tiene un cuerpo fino y alargado, sino que es un animal de cuerpo ancho y grueso. Los testigos comentan que es un ser que no supera el metro de longitud y que habita entre los troncos y raíces de bosques profundos. También se dice que no se trataría de un animal agresivo hacia los humanos, pero que posee grandes colmillos similares a los de una víbora y que tiene la capacidad, y cito, de saltar con un resorte hasta 2 metros de distancia. Hay apicultores que comentan que han visto a este ser de noche merodeando cerca de sus colmenas, intentando hacerse un árbol de miel. Esto tiene relación con el otro nombre tradicional de este ser, Bashigeri, es decir, serpiente de la miel o serpiente mielera. En el folclore también se comenta que Tsuchinoko tiene una especial predilección por esa, además de que es un ser con la capacidad de hablar. Aunque los Aquí es donde yo quería entrar. A ver, primero, quiero que veas esa forma, o que veamos esa forma. Si todo sale bien, a ver. Con ustedes, Vitis gabonica, también conocida en este mundo como la salchicha que muerde. Esto es porque existen algunas serpientes que tienen esa apariencia, muy parecida a la que está mencionando el amigo.
Otra cosa curiosa es lo que dice de que están cerca de los panales de miel. Ok, yo no recuerdo en este momento que haya alguna serpiente en particular que esté relacionada con la apicultura, pero sí les puedo decir que existen serpientes como el género Micrurus, por ejemplo, o sea, las coralillo, que de hecho normalmente las vas a encontrar cerca de hormigueros. ¿Por qué? Porque se alimentan, entre otras cosas, de las larvas de las hormigas que están allí o en su defecto de alguna lombriz o algún bicharraco que ande por ahí colado. Entonces, raro, raro no es. De hecho, existen serpientes ofífagas que se alimentan de otras serpientes o de lo que parezca serpiente. No es algo tan extraño como pudiera parecer. Hasta aquí es donde va más o menos de la mano. Perdón. Sin embargo, hay que aclarar una cosa, y eso es, de ahí salta la etapa fantasiosa, donde dice que la serpiente habla y toma alcohol, lo cual no es real. Sin embargo, también quiero aclarar algo, y es que pues en estos casos hay algunas serpientes que pueden emitir sonidos y estos sonidos parecerse a alguna palabra o a algún término en un idioma. Eso no es tan raro como parece, es sencillamente debido, entre otras cosas, pues al hecho de que nosotros somos animales que nos comunicamos utilizando el sonido y que según nuestras culturas ciertos sonidos tienen cierto valor. Entonces, el hecho de que haya un sonido que se parezca no es tan raro como pueda parecer. Ahora, aprovechando, hay otro animal con el cual se puede confundir a este críptido y este es uno de los más importantes y es una serpiente gorda. Ahora te pregunto, oye, ¿cómo que una serpiente gorda? Bueno, es que aquí en este momento, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, vamos a buscarlo con otro término. Obesidad en serpientes. Miren, lo que ocurre es que muy poca gente lo sabe, ¿verdad? Bueno, aquí lo puedes ver mejor. Pero hay muchas serpientes que de hecho pueden tornarse obesas. Y cuando eso ocurre, acumulan muchísimo tejido adiposo. Recuerda que al final del día, las serpientes son prácticamente un tórax. Y en ese sentido, tienen, obviamente, cuello y cola. Y el equivalente a las extremidades. Y esto que estás viendo ahí vendría siendo el equivalente a nuestras lonjitas. Estos animales entonces pueden tener obesidad. Una serpiente obesa es obesa debido a que tiene acceso a suficientes recursos. Pon tus ratones o algún bicho que esté viviendo cerca de una producción de miel y obviamente pues la serpiente se hace obesa, se hace gorda, también es un poco más lenta, es un poco más problemático mantener. Pero bueno, esto es un dato curioso porque muy poca gente lo sabe. La obesidad no nada más es de mamíferos. Entonces puede ser una serpiente saludable, pero con forma de salchicha como la víbora de Gabón, o puede ser una serpiente obesa. Vamos a seguirla. Testigos comentan que esta creencia antigua puede deberse a que el ser es capaz de emitir un sonido gutural muy desagradable para ahuyentar a sus atacantes, lo cual da la impresión de que el ser está intentando pronunciar alguna palabra. Dejando de lado los aspectos más espirituales de este ser, tratemos de dar una explicación a este misterioso animal. Lo más lógico es que se trate de una rara especie de serpiente todavía no catalogada. Japón es el hogar de hasta 26 especies diferentes de serpientes, entre las que se encuentran varias víboras, por lo que una especie víbora desconocida podría ser posible. Ahora bien, ¿cómo se explica esta extraña forma? Se me ocurren dos opciones. Algunas especies de serpiente del sudeste asiático, llamadas coloquialmente serpientes voladoras, tienen la capacidad de ensanchar sus cuerpos abriendo sus costillas hasta adoptar una forma aplastada, que utilizan para lanzarse de un árbol a otro, planeando decenas de metros. Puede que sus La única justificación para esa descripción sería justamente que fuese una serpiente planeadora, que efectivamente viven en Asia. Pero yo lo descarto más que nada porque las serpientes planeadoras no suelen frecuentar sitios donde hay apicultura y el resto de las características no encajan. Honestamente yo le tiro más a que sea una serpiente gorda. Ahora, si es una voladora, posiblemente ya esta se extinguió. Tsuchinoko es una serpiente voladora nativa de Japón, o una explicación mucho más sencilla. Puede que los avistamientos de este ser simplemente se traten de avistamientos de víboras comunes en Japón, como la víbora Glodius, pero que acaba de comer, por lo que tenía este aspecto de serpiente regordeta. Una explicación extra que definen muchos curiosos es que probablemente Tsuchinoko sea una rara oruga de una polilla japonesa que tiene el aspecto de una serpiente con grandes ojos para engañar a sus depredadores. Las orugas de algunas polillas y esfinges tienen este aspecto que a primera vista es bastante convincente, pero por ahora este curioso ser no es más que otro ser místico de los antiguos relatos del país del sol naciente. Aquí se va a repetir una frase que yo digo mucho, en especial cuando la gente me pregunta sobre críptidos. Este, el ser vivo en el cual puede inspirarse el críptido puede que sea real, pero la parte legendaria no. Me explico. Encontrar una serpiente con esas características es relativamente común. El punto está, no la vas a encontrar bebiendo sake ni hablando.
tampoco saltando, porque no tienen esa capacidad, con excepción de las serpientes voladoras que planean. Entonces, lo van a oír mucho de mi parte repetirlo. Recuerden, los biólogos no somos necesariamente personas muy crédulas. Oímos mucho las historias, pero muchas veces tratamos de empatarlas con lo que realmente conocemos. No se los vamos a decir no por mala onda, sino porque es muy difícil aceptar la realidad. Y es que a veces lo que tú crees que es místico no lo es, pero algo de verdad tiene. Y esa verdad quizás no te va a gustar porque es demasiado mundana. Seguimos. En este puesto nos Número adentramos en 5. los salvajes territorios de la Rusia oriental. La taiga rusa es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Y un lugar donde quiero ir. Cuando hablamos de gigantescas extensiones forestales, lo primero que solemos pensar son en las densas junglas ecuatoriales, como el Amazonas, el Congo o Indonesia. Pero resulta que para encontrarte con la mayor masa forestal del planeta, tienes que alejarte de los cálidos trópicos y adentrarte en una de las zonas más despobladas del hemisferio norte, en la taiga. Por su traducción de ruso, bosque frío. Es el tamaño de este bosque que la taiga crea un anillo perfecto alrededor del polo norte, ocupando todo el norte de Eurasia y Norteamérica. Dentro de este mar de árboles helados, la zona más inexplorada no es otra que la taiga rusa oriental, un entorno de naturaleza cristina, tan bella en las épocas de primavera y verano como despiadada en invierno y otoño. Siberia. Este misterioso entorno, una población diminuta para su extensión, es el hogar de varios híbridos, pero entre todos, el que más sospecha genera entre los criptozoólogos es un ser que habita en la península de Kamchatka, rodeada por el frío Pacífico Norte. Si tuviste una mamá o una tía que fue emo en los 2000, esa palabra Kamchatka era muy pero muy frecuente. Porque cómo la usaban en los Metroflogs, me cae. Y para quien no sepa lo que eran los Metroflogs, allá en el Paleolítico, era una red social donde tú subías una foto y la gente te comentaba. Y ya, era nuestra vida. Pero obviamente pues lo ocuparon principalmente las comunidades emo y gótico. Y pues que les voy diciendo que yo en mi juventud, hace algunos millones de años, pues también estuve dentro de una de esas tribus urbanas. Váyanse imaginando cuál. En fin, vamos a seguir. Nada más era un dato random, pero entonces mucha gente ponía que vivían en Kamchatka porque suena extraño, pero pues sí, sí existe el lugar. El ser en cuestión es un animal muy peligroso, conocido por los nativos como guirguya. Se trataría de un oso de tamaño colosal, pero más que tratarse de un simple oso pardo gigante, su plan corporal también tendría variaciones. Los testimonios comentan que sus extremidades delanteras son mucho más largas que sus patas traseras, y que estas patas traseras tienen un color mucho más oscuro que el resto de su cuerpo, que está recubierto de un pelaje más parduzco. También se menciona que entre sus alargadas patas delanteras, a la altura del pecho, cuelga una especie de piedra de piel, que según los nativos parece unos pantalones caídos. De ahí viene el nombre Irkuyen, que querría decir pantalones caídos en el idioma nativo Chukchi. También es significativo mencionar que Irkuyen tendría un hocico más corto de lo normal que un oso común. Los primeros avistamientos datan de los años 20 del siglo pasado. El zoólogo sueco Sten Bergman clasificó a este ser como una subespecie de oso pardo de gran tamaño. Pero fue en los años 80 cuando se llevaron a cabo las primeras investigaciones serias sobre la existencia de esta criatura, cuando geólogos rusos obtuvieron por primera vez la descripción de este ser, debido a diferentes expediciones a la península de Kamchatka. Saltaron una conclusión evidente, aunque puede que precipitada. Este oso gigante probablemente se trata de un grupo superviviente de Arctoducimus, es decir, Completamente descabellado. A ver, el hecho de que seas geólogo, paleontólogo o incluso biólogo y des una opinión no necesariamente convierte eso en un hecho científico. Un científico puede decir estupideces. Y en este caso es una conclusión nada más que sacaron los geólogos. Se la sacaron de la manga, o sea, quizás estaban en una briaga y se les ocurrió decirlo. ¿Mal? Pues no, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque mucha gente saca de contexto las cosas. Vuelvo a decirlo, o sea, yo también a veces digo babosadas y después las tengo que corregir porque la gente no entiende que pues, tenemos derecho a equivocarnos o a dar nuestra opinión. Nuestra opinión, de nuevo, no necesariamente es un hecho científico. de oso de hocico corto, un oso gigante de la edad de hielo que habitaba América del Norte y el estrecho de Bering, y que superaría la tonelada de peso y alcanzaría los 4 metros de altura del hilo. O por lo menos, si no se trata de esta especie en sí, podría tratarse de una subespecie de este animal. Las expediciones consiguientes no arrojaron demasiada luz al asunto. A pesar del avistamiento de muchos osos de gran tamaño, ¿Ya vieron el spoiler? Lo que estaba buscando. Bueno, ocurre que el oso pardo en realidad no es solo un oso pardo. Es una especie, pero tiene varias subespecies. Entonces, lo que se busca aquí es tratar de identificar los tamaños. Porque ocurre que dentro de los osos pardos, por ejemplo, el oso más grande de los pardos es el oso Kodiak. El oso grizzly que está aquí abajito ni siquiera. Pero dense ustedes una idea del tamaño. Ahora vamos a ver si puedo buscarlo así. Bueno, aquí pueden ver a qué me refiero. No veo.
Este es el oso de las cavernas, eso no es extinto. Pero estoy tratando de ver si encontramos. Bueno, no hay una foto así muy compleja, pero aquí está el oso pardo de Kamchatka. Ok, el oso pardo de Kamchatka llega a pesar hasta 700 kilogramos y es uno de los osos más grandes. Entonces, como se pueden dar cuenta, está distribuido en Kamchatka. El asunto, vuelvo a decirlo, es que puede que la gente espere un críptido. La parte legendaria, la parte misteriosa no la vas a encontrar nunca. Incluso aunque el animal esté enfrente tuyo, si no hace las cosas místicas que hace, no es el críptido. Esa es la diferencia entre la zoología y la criptozoología. Si yo encuentro que tu monstruo del lago Ness en realidad son unas 6 7 focas que están aprendiendo a interactuar de una manera diferente, pues para mí como biólogo es sorprendente, es emocionante. Pero quizás para ti, como no es el plesiosaurio, no te va a interesar y vas a seguir buscando al plesiosaurio. Entonces, el oso pardo de Kamchatka es el candidato más posible. Hacen algunas descripciones interesantes, pero lo que también quiero decir es una frase que yo aprendí en medicina. Sí, tengo 2 carreras para quien no lo sepa. Es que tú vas a ver solo lo que sabes que está allí. Si la gente sabe que allí había osos de las cavernas, bueno, de hocico corto en este caso, vas a ver osos de hocico corto. En especial si no sabes que hay osos pardos de Kamchatka. Ninguno coincidía con el aspecto del oso de hocico corto. Aún así, existen otras teorías que tratan de dar una explicación al oso gigante Kamchatka. Puede que el animal avistado por los nativos fuese en realidad un híbrido entre oso pardo y oso polar. Kamchatka se encuentra relativamente cerca del círculo polar ártico. Después, Eso que acabas de decir es cierto. De hecho, ese oso se llama grolar y se han encontrado algunos en la naturaleza. Sí, podría, pero está un poquito más canijo. Aparte de que se puede decir que los grolares son derivados del calentamiento global, debido entre otras cosas a que los osos pardos se mueven un poco más al norte y los osos polares se mueven un poco más al sur. Y debido a su similitud genética y al hecho de que los osos polares se separaron del ancestro en común del oso pardo hace relativamente poco, sí tienen compatibilidad. posible que en años de climas especialmente frío, los osos polares desciendan hasta el borde de la península, donde se mezclarían con las poblaciones nativas de osos pardos, dando como resultado a los Irkutsk, los osos gigantes de Kamchatka. Pero no, lo más probable es que sea un oso pardo. Dentro de los tipos de críptidos, hay uno que está especialmente expandido, o mejor dicho, es una forma que aparece repetidamente en diferentes culturas, regiones y épocas. El críptido que se asemeja a un simio bípedo gigante, desde el Bigfoot de Norteamérica, pasando por el Yeti del Himalaya, el Papinguari que he mencionado en el vídeo anterior, e incluso versiones de mi región, como el Basahau. Aunque este último, más que tratarse de un críptido, sería un ser mitológico y con tintes esotéricos, que precede con mucho a los avistamientos de los supuestos simios gigantes mencionados. Pero sin Hay algo que me gusta de esta cuenta y es algo que va a decir a continuación. A diferencia de otras cuentas de críptidos, él te da un golpe de razón y de lógica en la explicación que va a dar a continuación. vamos a analizar fríamente la figura del simio gigante, llevaremos rápidamente a la conclusión de que la existencia de este tipo de seres en el continente americano no tiene ni pies ni cabeza, por el simple hecho de que los únicos primates de este continente, exceptuando a los humanos obviamente, son los llamados monos del Nuevo Mundo. No hay ningún gran simio en el catálogo de todas las especies de América, más que nada, porque todos los primates evolucionaron en África, y los únicos que fueron capaces de llegar a América a través del océano hace unos 35 millones de años fueron pequeños monos que viajaron accidentalmente en pasos de vegetación desde el continente africano, una especie de marineros prehistóricos. Estos pequeños primates serían la semilla de todas las especies de mono del Nuevo Mundo. Es decir, que si queremos buscar a este tipo de críptidos, nos tenemos que centrar en el viejo mundo, pero lejos de Cierto. Aquí viene la razón. ¿Y por qué todos los biólogos en general y muchos zoólogos y mastozólogos en particular se ríen? Ay sí, porque yo no soy masto. Pero se ríen del concepto de Bigfoot y todas esas cosas. Lo acaba de decir perfecto. Nosotros somos simios del viejo mundo. Este, como tal, los grandes simios evolucionamos en África y pues nuestros parientes más separados, por decirlo así, en Asia. Uh, Ahora sí que los simios como tal empezamos a llegar al continente americano debido a lo del estrecho de Bering, que ya se lo saben porque lo enseñaron hasta en el kinder. Uh, los monos que vivían acá, o monos del Nuevo Mundo, pues no se parecen tanto. Entonces efectivamente es prácticamente imposible que haya un gran simio. La gente dice, oye, no, pero el Gigantopithecus y nada que ver. El Gigantopithecus era un orangután con esteroides que vivía en Asia. Nada que ver. Entonces no hay que confundir gimnasia con magnesia. Que sí pueden haber algunos primates grandes que hubiesen movido o que sus restos hubieran llegado a alguna zona insular o eso.
y no lo pongo en duda. Pero hasta ahí. Para irnos así. Yo sé que Wikipedia no es la mejor referencia del mundo, pero para este tipo de cosas es muy interesante, en especial cuando es Wikipedia en inglés. Vean, los Gigantopithecus es un género extinto de simio que vivió en el sur de China desde hace 2 millones de años hasta 300.000 y 200.000 años aproximadamente durante el Pleistoceno temprano a mediano. China, todos son del viejo mundo, entonces no busquemos cosas donde no las hay. Viajar al Himalaya en busca del ya quemadísimo Yeti, os propongo otro críptido, bastante curioso y que no es del todo imposible. En las junglas de Indonesia, muchos son los informes de testigos que dicen haberse encontrado con un serpípero de aspecto primate, pero con rostro más parecido al humano. El orangután, por su traducción del indonesio, hombre bajito, es un críptido que no llegaría al metro y medio de altura. Los testigos comentan que está recubierto por pelo, pero hay diferentes versiones sobre el color de su pelaje. Algunos comentan que su pelo es negro grisáceo, mientras que otros se decantan por el marrón anaranjado. Los testimonios de este ser no son algo reciente, especialmente en la isla de Sumatra, tanto las tribus de la región como los colonos holandeses, hace más de 100 años, ya fueron testigos de este ser. Uno de estos colonos, llamado Van der Waden, del año 1923, describió su encuentro con el ser en la jungla de la siguiente manera. Allí vi un ser oscuro y peludo, agarrándose una rama. El pelo de su cabeza era especialmente oscuro y largo, caía más abajo de sus homóplatos, puede que casi hasta su cintura. Sus brazos eran largos. Si hubiera estado totalmente erguido, seguramente se situarían debajo de sus rodillas. Pero sus piernas tampoco eran especialmente largas. No fui capaz de ver completamente sus pies, pero sus dedos tenían una forma muy normal. Su rostro no tenía nada que se pudiera considerar repulsivo o feo. No era el rostro de un simio. Es principalmente por este testimonio que se dice que el orangután no puede ser un orangután. Uno de los... Ese es el detalle que tiene el amigo. Se basa principalmente en la definición que tenemos normalmente de orangután, pero ese orangután de la foto es un macho. El orangután hembra y el orangután juvenil no tienen todas esas características. Uno, dos, desafortunadamente la realidad es más horrible que la ficción en muchos casos. Y existen situaciones en el sureste asiático donde este, usaban orangutanes hembra para actividades. Para ser sin respeto, pues. Y bueno, ya se imaginarán, eso no es saludable en ningún sentido. Pero esto te pone a pensar en que quizás esa descripción que da Van der Decken o como se llamara, no necesariamente quiere decir que sea un ser con unas facciones completamente humanas, sino algo que él no consideraba desagradable. La belleza es relativa, gente. Obviamente no recomiendo que anden haciendo cochinadas con otros simios, pero, al menos de otras especies, pero, pues sí, o sea, sigue siendo un orangután. De hecho, las descripciones que dan son de un orangután trepándose a unas ramas. Y no son tan raras como parecen, pero de nuevo, hay que entender también el hecho de que, uno, no es solo una especie de orangután. Y dos, los orangutanes, de nuevo, tienen diferentes etapas de vida y no se parecen necesariamente a los orangutanes que vemos normalmente. O sea, eso es una confusión muy grande y es una sacada de contexto. Sospechosos principales a la hora de desmentir este críptido. A pesar de que la mayoría de las descripciones del ser encajan con el aspecto físico del orangután, la capacidad de caminar erguido y el rostro más humanoide son las piezas que no encajan. Así que si dejamos de lado la explicación del orangután corriente, existen otras dos teorías que tratan de desenmascarar el misterio del orangután. Por un lado, está la teoría de que este ser en realidad se trata de una especie de homínido que se creía extinta, al menos otra rama evolutiva descendiente de este homínido, el Homo floresiensis. Los restos de este pequeño homínido se encontraron por primera vez en la isla de las Flores, en Indonesia, no demasiado lejos de Sumatra. Se trataría de un ser de poco más de un metro de altura, y a pesar de que la mayoría de arqueólogos y paleontólogos aseguran que esa especie desapareció hace por lo menos 30.000 años, hay quienes creen que pudo haber sobrevivido hasta hace apenas 10.000 años. Esta relativa proximidad a nosotros en el tiempo es en lo que se basan aquellos que defienden que el orangután puede tratarse de una tribu de Homo floresiensis que se oculta en la densa jungla de Sumatra. Sinceramente, esta teoría me parece muy poco creíble. En cambio, me decanto por la segunda. Estoy completamente de acuerdo con el amigo. Es prácticamente imposible. De hecho, ahí mismo te lo están poniendo compitiendo con un Varanus priscus. No, no. La razón es más sencilla de lo que creen. A ver, Homo floresiensis es un ejemplo perfecto, o era un ejemplo perfecto, de lo que se conoce como la teoría de la biogeografía de islas. Hay un mayor rango de extinción en las islas del que puedes encontrar en otros lados, así como un mayor rango de formación de especies nuevas. Pero esto va a depender justamente de las características de la isla. ¿Qué ocurre? Cambios climáticos, otra vez, fenómenos como tsunamis, tormentas, etcétera. Estos organismos estaban demasiado aislados, entonces cualquier fenómeno que pudiera darse por ahí pudo haberles causado un enorme daño. Tú dirás, ay, ¿a poco sí? Bueno, si han oído ese del pájaro, el mojo bracatus, también llamado el O de Kawaii, el pajarraco ese que siempre te ponen en TikTok cantando una canción y diciendo que buscaba una pareja, bueno,
Ese animal se extinguió, aparte de por culpa de los malditos gatos, del paludismo y de la pérdida del hábitat, debido a una serie de huracanes que se fueron dando sucesivamente en esa zona, destruyendo completamente su hábitat y su acceso a los recursos. Entonces hay que entender que las cosas son más complejas de lo que parecen. El lobo florescensis se extinguió y se extinguió justamente debido a los problemas que generaba el vivir en una isla. Pero vamos a ver por qué. Según varios Estoy de biólogos, acuerdo con puede que él. la explicación de este crítido sea algo más sencillo y a la vez más interesante. Debido a su descripción física tan similar a un orangután, pero con rasgos diferentes a este, puede que el ser del bosque de Sumatra sea una subespecie de orangután que se desmarcó de su especie tras la erupción cataclísmica del volcán Toba hace unos 74.000 años. El descubrimiento en el año 2017 de una nueva especie de orangután en el norte de Sumatra puede ser la prueba definitiva. Según los últimos estudios genéticos, ahora sabemos que los orangutanes están divididos en tres especies que provienen de tres linajes evolutivos diferentes. Así que, ¿por qué no sería posible un cuarto linaje? Solo que De hecho, puede que hasta lo tengamos en la vista y no lo sepamos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el grupo de los chimpancés bonobo respecto a los chimpancés. ¿Por qué? Porque actualmente hasta se les considera como dos especies diferentes. en este caso, la evolución ha facilitado a esta supuesta cuarta especie de orangután la capacidad de caminar erguido y le ha dotado de un rostro más humanoide, puede con una nariz más prominente y una cara más fina en vez de redondeada como la del resto de sus primos. Pero por ahora, todo esto es especulación. El pequeño hombre de la jungla sigue oculto en su selva. Lo interesante es lo que les comentaba hace rato. Realmente este video es muchísimo más coherente que el video previo que hizo. Porque aquí te está dando una explicación tangible, o sea, lógica. Número 3. El críptido desenvuelto no es el resultado de folclore o leyendas urbanas, sino de una foto realizada a finales del siglo XX en lo más profundo de África. El Congo es la región más salvaje de África, un No territorio me enorme acordaba y de de eso. que se trata de una de las regiones más biodiversas del planeta. En el año 1959, Esta sí es la patinada del amigo, ¿eh? el Que coronel les digo. Van Lierde, de la Fuerza Aérea Belga, sobrevolaba con un helicóptero esta baja tierra realizando una maniobra de vuelo. Van Lierde era especialmente famoso entre sus colegas de la Fuerza Aérea por tener vista de halcón y dice que era capaz de distinguir movimientos en la jungla desde la altura y diferenciar si se trataba de amigos o enemigos sin problema. Pero aquel día de 1959, en la región de Katanga, el coronel no hizo movimiento de ¡Cotongo! sino de un enorme ser que se arrastraba entre los matorrales y árboles. ¿Katanga no es el nombre del supuesto novio del negro gamer? Voy a investigarlo, me acordé ahorita. Según Van Lierde, el movimiento que este animal generaba al moverse por la vegetación daba la sensación de que las plantas de la jungla habían cobrado vida. Llenos de curiosidad, los tripulantes del helicóptero bajaron de altitud y comenzaron a sobrevolar y rodear la zona por unos minutos, hasta que el animal emergió de la selva y se adentró en un camino de tierra, dándole la oportunidad a Van Lierde de sacar su famosa instantánea. La serpiente gigante del Congo es uno de los mayores misterios de la criptozoología. Las estimaciones del coronel colocan la longitud de este animal en los 15 metros de largo, es decir, un auténtico monstruo que supera con Lo que están viendo, por más que a mucha gente le moleste, es una maqueta. mucho los mayores ejemplares de anaconda verde o de víbora reticuladas que se han catalogado. Lierde también menciona que el animal se movía muy rápidamente para su tamaño, casi como si se moviese mediante movimientos espasmódicos, y que no se acercaban más con el helicóptero porque, y cito, por algún motivo tenía el presentimiento de que si nos acercábamos más a la serpiente, se alzaría y podría alcanzarnos. Y por si os lo estáis preguntando, todos los análisis de la foto confirman que la imagen no fue manipulada. Aún así, la mayor crítica que podemos realizar sobre la instantánea es que no hay ningún objeto distinguible para usar como referencia y estimar claramente la escala de la serpiente. No, sí hay. El problema es que a nadie le gusta. Ahí hay musgo de árboles pequeños a escala. Es una maqueta. Explico. A inicios del siglo XX y mediados, el mundo era diferente a como lo vemos hoy. Entonces, no existía Google Earth, no existían maneras de sistemas de información geográfica, no había nada de eso. Entonces, tú podías poner una serpiente en una maqueta, una serpiente real o como esta de plástico en una maqueta, tomar una foto desde un buen ángulo con una buena iluminación y en especial en ese entonces donde las fotos aéreas eran en blanco y negro, tener al bicho. Los planeadores de ese entonces, los pilotos aviadores, eran el equivalente a los marinos del siglo anterior. Personas que te van a contar historias y van a exagerarlas de ser necesario para que la gente pueda así satisfacer su necesidad de historias de aventuras. Tú dirás, no, que no sé qué, es lo mismo que ocurre con las calaveras de cristal. El sujeto que lo hizo tenía una pequeña historia ahí interesante como arqueólogo y amateur, creo, y para acabarla de molar, pues se inventó toda una historia compleja que fue alimentando, 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 y le creció a tal punto de que ya después no pudo controlarlo. Aquí ocurre algo parecido, pero sin salirse del contexto. De hecho, eso también pasa con algunas personas. Ni siquiera te puedo decir que sea culpa enteramente del piloto, por más que tenga cara de, ay, me tomé 4 Tylenols, sino que se puede ver a una mala interpretación y de ella que alguien tomó una foto y se parece a lo que él vio
y para justificar su caso, pues la tomó. Lo vamos a ver en el caso, creo que es el siguiente o el final, porque vuelve a pasar y con una persona extremadamente respetada de la comunidad. Con lo que tendremos que conformarnos con el testimonio del coronel y sus compañeros de vuelo. Muchos han tratado de dar una explicación al famoso titán del Congo. Hay aquellos que señalan que de existir una serpiente de este tamaño en el África profunda, obligatoriamente debe tratarse de una pitón de roca, la mayor especie de serpiente del continente africano. Lo que pasa es que esta especie no alcanza los tamaños de las mayores especies de serpiente del mundo ni de broma. Los mayores ejemplares de pitón de roca miden poco más de 5 metros de largo, y existen testimonios excepcionales de ejemplares que han podido alcanzar los 8 metros, es decir, poco más de la mitad de lo que mediría el dragón del Congo. Ni quiere decir que no se han vuelto a avistar serpientes de tamaños similares en el centro de África. Pero según algunos, puede que la famosa serpiente gigante del Congo sea un caso de gigantismo, porque sí, es una enfermedad hormonal que también afecta a los animales. Así que puede que el titán del Congo no se trate de una nueva especie de serpiente gigante, sino de una excepción única que será una vez cada decenas de miles de veces. De hecho, tendría algo de coherencia. A ver, si hay serpientes con gigantismo, totalmente se la valido al amigo. La situación por la cual yo no estoy de acuerdo en que se trate de una serpiente con gigantismo es justamente por las proporciones que dice el piloto. Porque te la está mostrando casi casi como si fuera un animal normal, un animal sano, normal para sus condiciones. Entonces, lo más viable es que se trate de un fraude. Una pitón de roca le sufría de acromegalia. Aunque la idea también estaría genial. Nunca he El visto abismo de una, los océanos es uno de los lugares en los que debemos poner el foco si queremos pero recuerden que ya vimos serpientes obesas. Nunca he visto una serpiente con acromegalia, pero efectivamente tienen que existir. hablar de animales misteriosos desconocidos para la ciencia. Es justo este caso. Los organismos desconocidos alcanzan los millones de especies de algunas estimaciones, desde los calamares gigantes que mencionamos en el vídeo anterior, pasando por todo tipo de peces bioluminiscentes y hasta crustáceos que viven exclusivamente cerca de las fuentes hidrotermales del abismo. Las profundidades abisales son un catálogo casi infinito de toda clase de posibles criaturas desconocidas para la ciencia. Y en este puesto nos encontramos con un misterioso ser que solo se ha visto una vez, pero aquel que vio esta criatura fue en su momento una eminencia y a la vez un pionero en las inversiones abisales. Totalmente cierto. Va a hablar de... Bueno. La década de los años 30, el naturalista estadounidense William Beebe se disponía a explorar las profundidades oceánicas. A Beebe se le atribuye la invención, o mejor dicho, haber formado parte del equipo que diseñó la primera batisfera. Bueno, ocurre que Beebe, efectivamente es considerado como una de las personalidades más respetadas de su época, en especial en la investigación subacuática. Él es el equivalente a Jacques Cousteau, a Steve Irwin y a otros personajes importantes en la divulgación de las ciencias naturales. Participó en la invención de la batisfera, también participó mucho en investigaciones de insectos, tanto en investigaciones serias como en productos de divulgación. Recuerden ustedes que la investigación seria, es decir, las publicaciones científicas, están llenas de números y de cosas, y la divulgación es como lo que estoy haciendo ahorita. Él entonces hizo un libro que se llama El pez intangible, si mal no recuerdo. Perdón, Los peces intangibles, y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Está interesante, entonces voy a tratar de no interrumpir este pedacito, que sé que lo voy a hacer, pero para que podamos ver el resto de esto, porque sí, tiene cosas ciertas y cosas que quizás no lo sean. Se trataría de una esfera metálica diseñada para soportar las enormes presiones que el agua ejerce en las profundidades. La primera dimensión ocurrió en el año 1930 y fue un rotundo éxito, alcanzando los 173 metros de profundidad, un récord para la época. Con cada dimensión, William Beebe iría superando su propio récord, hasta llegar a su máximo en el año 1934, alcanzando una profundidad de 923 metros. Pero el avistamiento definitivo de este puesto ocurrió en el año 1932, frente a la costa de Bermuda. Beebe descendía en su batisfera, dejando atrás los rayos del sol tropical de Bermuda, a medida que bajaba cada vez más en lo profundo del océano. La luz del exterior se iba haciendo cada vez más débil, hasta que por el ojo de buey de la batisfera solo se veía una negrura absoluta. Pero en esta negrura absoluta, donde la luz del sol acaba desvaneciéndose, la vida se abre camino. Beebe en la oscuridad de su batisfera es testigo de un espectáculo de destellos y luces neón, colores azulados, verdosos e incluso rojos. Imagínense estar encerrados en una esfera de hierro, completamente solo, sabiendo de que tu vida depende de un tubito. Eso es peor que lo que experimentaron los del Titán. Qué miedo. Claustrofobia. ¿Quién? Los animales de la llamada zona crepuscular del océano están equipados con bioluminiscencia, un capricho de la evolución que ayuda a estos animales a relacionarse con su entorno, atrayendo presas, engañando depredadores o comunicándose con posibles parejas. Beebe escucha los crujidos de metal de la batisfera, ajustándose a la presión, algo que ya ha escuchado en inversiones anteriores, pero que no deja de ser inquietante. Si por algún motivo le diese por salir ahí afuera, la presión del agua sobre él le aplastaría como una lata vacía. Es entonces cuando se siente 40 metros de profundidad, el naturalista es testigo de dos alargadas figuras bioluminiscentes que daban círculos alrededor de la cápsula de observación. Las palabras de William fueron las siguientes, plasmadas en su libro Half a Mile Down. Aquello que vi no se parecía en nada a ningún otro pez de aguas profundas que haya sido capturado por el hombre. La batisfera intacta
Ay, antes de ver el asunto del Salacanto, quiero que veamos algo. A ver, William Beebe realmente no hizo un hallazgo, sino que hizo varios. Esto se llama el incidente del pez intocable, porque así él llamó a estos bicharracos, los peces intocables. Este es otro pez que él vio. O sea, este es Batisfera intacta. Es el que todo el mundo ve en este video. Ahí está, no. En, en este video. Pero aparte están otros peces más del evento y todos se corresponden con peces más pequeños. Prácticamente todos existen en conocimiento popular actualmente. Entonces, ¿cuál es la hipótesis más cercana o cuál es la qué es lo que se considera que realmente vio Bibi? Una mala interpretación, nada más. Consideren, de nuevo, estás metido en una enorme lata, solo, completamente solo, sabiendo que no puedes salir con un montón de dióxido de carbono allá adentro y ves peces. No es como ahora que tú puedes ver, a ver, a ver. No es como ahora que tú puedes entrar a una página web y ver, por ejemplo, a este compadre. Eso que está haciendo aquí, vamos a quitarlo. Eso que está haciendo ahí lo está viendo un robot. Es decir, hay una cámara viendo todo, pero realmente las personas están en un barco. Es más fácil poder interpretar las cosas cuando estás en tu ambiente. Pero imagina tú que estás adentro de una enorme esfera de acero. Es lógico que no va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que vio William Beebe? Fauna real. Él cometió el error de publicar un libro, media milla más abajo, pero eh, no hacer público su descubrimiento en una manera que pudiera ser replicable con facilidad. En eso consiste el método científico. Ahora, aunque él hubiera querido, no iba a ser tan fácil poder replicarlo. Se necesitó muchísimo tiempo después. De hecho, muchas especies abisales al día de hoy solamente son identificadas efectivamente por hallazgos incidentales. Ahora, si saben inglés y quieren saber más sobre el caso de William Beebe, les recomiendo esta cuenta, The Trade Explainer. Este amigo tiene este video del Untouchable Fish. De hecho, hace algunos años disfruté, aquí está, Terror en la profundidad, el incidente del pez intocable. Es increíble, ¿eh? Está muy bueno y se los recomiendo. Ahí explica más sobre el aspecto de todo esto y también el contexto de los libros de Bibi y cómo prácticamente todo estaba inspirado en, o mejor dicho, estaba, ¿cómo se llama? Estimulado por la idea de vender un nuevo tipo de conocimiento. No estaba mal, nadie está en contra de William Beebe, pero pues sí estamos varios tratando de desmentir esa situación porque mucha gente no entiende el contexto en el cual él vio las cosas. Realmente él no vio algo nuevo, vio algo frecuente, relativamente, pero bajo unas condiciones que no le iban a permitir interpretar bien las cosas. Hay otros que opinan que el naturalista fue testigo de un par de ejemplares de tiburón abisal, los cuelga, de tamaños que eran críptidos, han sido encontrados hace relativamente poco. Un ejemplo es el celacanto. Esta es la cosa que odio. Cuando hablas con un criptozoólogo o con un creacionista, lo primero que te avientan es al maldito celacanto. Vamos a avanzar. Un pez de 2 metros de longitud y que apenas fue descubierto a principios del siglo XX, con el primer ejemplar capturado en Sudáfrica en 1938. Y no fue hasta finales de los 80 cuando pudimos obtener las primeras imágenes de este fósil viviente en su medio natural. Así que, ¿quién dice que en las profundidades del océano no nadan unos peces luminiscentes de 2 metros y armados con dientes como agujas? Yo te lo explico, amigo. Ocurre que en realidad no existe el celacanto. Bueno, en la actualidad sí, solo creo que hay una o dos especies. Pero originalmente los celacantos eran una enorme variedad de peces, muy diferentes entre ellos. Entonces, por ejemplo, estos. Todos estos son celacantos, o eran celacantos. En la actualidad solamente existe un
par. No recuerdo si es uno o son como tres, creo, cuatro especies. No recuerdo cuántas especies son de celacantos, pero realmente no son muchos respecto a la variación de celacantos que hubo originalmente. Ahora, estos celacantos son realmente peces modernos, tienen adaptaciones a el ambiente actual. Se les conoce como fósiles vivientes nada más debido, entre otras cosas, a que físicamente, o sea, en apariencia morfológica, no parecen haber cambiado. El hecho de que tú en apariencia no hayas cambiado no quiere decir que no hayas cambiado. Sencillamente quiere decir que no se ve el cambio. ¿A qué vengo con esto? Tienen adaptaciones físicas y fisiológicas, incluso algunas morfológicas internas que no tienen nada que ver con las de sus ancestros. Estos son peces modernos que derivan del linaje de los celacantos antiguos, pero bajo ninguna circunstancia estos peces como tal son los del archivo fósil como tal. O sea, eso es como decir que porque nosotros existimos, todavía existen los Australopithecus y los Homo florescensis y los Homo erectus. ¿Por qué? Porque derivamos de ellos. Pero eso no quiere decir que todos ellos sigan vivos. Sencillamente quiere decir que por una serie de procesos y eventos, entre ellos cruzamientos, ¿cómo se llama? Bueno, hibridación, efectos aleatorios, bla, 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 se fue perdiendo el resto de las especies hasta que quedó nada más un superviviente de ese gran grupo de homínidos, aunque existen otros simios también que comparten el mismo ambiente con nosotros. Entonces, eso de que celacanto no es cierto, está sacado de contexto. La gran realidad es que los celacantos originales, por decirlo de alguna manera, están más muertos que nada. Están más muertos que tu oportunidad de regresar con ella, así te lo pongo. Pero si hay celacantos vivos, como tu oportunidad de encontrarte con otra chica. Entonces vamos a seguir. Les digo, realmente si se dan cuenta el amigo no está equivocado. Tiene sus detalles derivados justamente del interés criptozoológico. Pero hasta ahí. O sea, realmente este video está mejor que el anterior. El crítico que nos encontramos en este puesto no se trata de un único ser, sino una amalgama de avistamientos e historias con diferentes nombres, pero que desde mi punto de vista, de tratarse de una criatura real, todos hacen referencia al mismo organismo. La Antártida es probablemente el lugar más aislado del planeta. Este me encanta, les voy a decir. El amigo hizo una muy buena deducción. Y esto se corresponderá perfectamente con la definición que digo de, aunque tengas el animal enfrente, no va a ser el críptido. ¿Por qué? Porque tú quieres al bicho de las leyendas. Un continente helado, cuyo interior apenas ha sido tocado. Este lugar es prácticamente inhabitable para los organismos complejos. En el interior se pueden dar temperaturas de hasta 85 grados bajo cero. Incluso los animales mejor adaptados a este entorno, es decir, los pingüinos, están completamente condicionados por el océano. Es por ello que las colonias de estos animales se encuentran cerca de la costa. Porque a diferencia del inhóspito interior, las aguas que rodean este continente son unas de las aguas más ricas en nutrientes del planeta. Una sopa de vida en la que toda clase de animales buscan alimento, desde el diminuto krill hasta las colosales ballenas. La riqueza de estas aguas sustenta una extensa cadena de vida. Y es en estas aguas que rodean la Antártida donde nos encontramos a los seres desde el puesto. Desde misiones científicas durante la Guerra Fría hasta barcos pesqueros a finales del pasado siglo, se han dado varios reportes de extraños seres nadando en estas aguas. Se les han dado muchos nombres a estas criaturas, pero si nos vemos obligados a nombrarlas, podemos llamarlas serpientes marinas antárticas. A pesar de que las leyendas de las serpientes marinas forman parte de los mitos y leyendas de todas las culturas marineras a lo largo del mundo, los avistamientos a los que me refiero son más específicos y cercanos a nosotros en el tiempo, además de que da la casualidad de que todos se dan en la misma zona, el océano austral. De hecho, les digo que aquí es donde viene la cosa buena. El amigo sí tiene cierto... No sé si se preparó para el video o qué, pero al menos generó una deducción interesante. Por ejemplo, efectivamente, él las llama serpientes marinas. Ahorita van a ver que es un ser vivo bastante mundano, pero que explica muy bien a las serpientes marinas y que de hecho tiene una razón lógica, y es qué tan raros son de ver. El primer reporte oficial se dio en el año 1958, de la mano de una expedición antártica japonesa, a bordo de un buque llamado Soya. Ese avistamiento fue ¡Fuya! cerca de la costa, en la bahía de Luxon Home. Según escrito por el capitán del Soya, mientras estaban siendo remolcados por un rompehielos, Ya, los me van a oficiales se funar, encontraban en el seguro. puente de una forma oscura y alargada demasiado grande para ser una foca moviéndose por el agua. Al principio pensaron que se trataba de algo arrojado por el rompehielos que lo remolcaba, pero esa figura comenzó a moverse oscilando hacia su dirección. El ingeniero jefe corrió en busca de su cámara, pero cuando volvió el animal había desaparecido. El capitán comenta, usando sus prismáticos, lo vio emerger a lo lejos. Su cabeza tenía forma ovalada, parecía tener grandes ojos y, lo más curioso, orejas puntiagudas. Varios años después, en el año 1967, los pilotos del helicóptero Ivan Zuz y Fyodor Rodchenko, pertenecientes al barco ballenero soviético Sovetskaya Rosilla, sobrevolaban el océano Antártico en busca de grupos de ballenas. En cambio, lo que observaron fueron dos alargadas formas, una a la par de la otra. Los pilotos las describieron como grandes animales de forma de serpiente. Los camaradas
lo que les dije hace rato de que los marineros eran unos mentirosos. Aquí viene la cosa otra vez. Puede que tengan razón al describir al animal, pero le van metiendo sal y pimienta para hacer ver las cosas aún más grandes y de esa manera pues ganar notoriedad. Eso es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿eh? Así que tampoco es tan culpa del marinero. Dejando de lado teorías absurdas como las del antropólogo de Perión, que afirma la existencia de saurios marinos gigantes, es decir, mosasaurios, en el sur del océano Índico, podemos descartar de Efectivamente. antemano a las serpientes, ya que estos seres, de ser reales, no pueden tratarse de reptiles por obvios motivos, y los reptiles modernos no pueden sobrevivir en las frías aguas árticas, debido a que son animales exotérmicos, de sangre fría. Irónicamente, se ha demostrado que los reptiles marinos del Mesozoico sí que podrían sobrevivir en aguas frías, ya que estaban equipados con una capa de grasa igual que los cetáceos, lo cual los convertiría en animales de sangre caliente. Pero nos vayamos por las ramas. La explicación más lógica que le puede encontrar a estos avistamientos es que se trata de un mamífero marino, es decir, un cetáceo, una especie de ballena. Hay varias especies de cetáceos con cuerpos alargados que vistos a lo lejos, en condiciones climáticas adversas, nos recordarían a la alargada forma de una serpiente. Por ejemplo, los rorcuales minke, que también tienen esta forma alargada y tienen un color marrón. Pero sí que es raro que, por ejemplo, los pilotos del helicóptero perteneciente a un buque ballenero no reconociesen al instante a estas formas como A. De hecho, no es tan raro como parece. Es lo mismo que ocurre con los cazadores cuando de repente encuentran un bicho que es extremadamente raro. Yo les pongo un ejemplo. La zona donde vivo actualmente y donde está mi empresa consultora ambiental, es una zona tropical con esporádicos hallazgos de tapir, Tapirus verdi. Bueno, Bairdi, no sé, Tapirus, género Tapirus. Este, Hay gente que ha pasado toda su vida en la zona y que nunca han visto uno. Y se sorprenden cuando ven a un tapir y les dicen que es de la región. Es lo mismo que ocurre con estos amigos balleneros. O sea, hay que recordar que al final del día ellos no son los focos más brillantes de la caja, ni son expertos en cetáceos ni biólogos marinos. Muchas veces son gente que efectivamente tienen el ojo entrenado para encontrar ballenas, pero como lo dije hace rato, encuentras lo que sabes que existe. Si no sabes que existe, no le encuentras forma. O ballenas. Es por ello que puede que este críptido se trate de una especie de cetáceo desconocida para la ciencia. Puede que esto suene demasiado cogido con pinzas, ya que una cosa es un pez abisal no catalogado, pero una nueva ballena de 10 metros debería haber sido avistada con anterioridad. No. Bueno, no exactamente. El Mar del Sur es una de las zonas menos transitadas por el tráfico marítimo. Esto da como resultado que en estas zonas meridionales todavía existen cetáceos apenas conocidos para la ciencia, como es el caso del cadáver de la ballena de dientes de pala encontrada en una playa de Nueva Zelanda este año, que es coloquialmente conocida como la ballena más rara del mundo, ya que nunca se ha visto a este animal vivo en su medio natural. Otro ejemplo es el delfín dardo, un cetáceo antártico que puede alcanzar los 10 metros de largo, al igual que nuestro críptido, y del cual no sabemos casi nada con la excepción de un centenar de avistamientos puntuales a lo largo de 150 años. Del mismo modo, en los últimos años la comunidad científica está en busca de una supuesta especie de pequeña ballena armada con colmillos, que se supone vive en el océano austral, pero que solo conoce. Eso lo voy a buscar. Desde la otra vez tengo esa duda, pero no me he tomado el tiempo de ver exactamente qué diablos es. Vemos por una carcasa varada en una playa. Todas estas especies de cetáceos tan esquivos comparten una característica. Son animales oceánicos y que por lo general pasan casi toda su vida a grandes profundidades, por lo que es muy difícil avistarlas. Hay quienes teorizan que esta puede ser una estrategia de estos animales para evitar a las orcas, los superdepredadores de los mares, pero que no son capaces de nadar a grandes profundidades. En resumidas cuentas, las serpientes de los mares australes pueden ser unos cetáceos de cuerpos alargados que viven la mayoría de su tiempo en el océano abierto en aguas profundas. Y puede que por las observaciones del capitán del Soya también tengan una extraña estructura en la cabeza que tiene un aspecto de orejas en punta, uno de los críptidos más fascinantes y a la vez plausibles de todos. Totalmente de acuerdo. Pues ya saben, gente, denle su like también al amigo. Denme a mí también un like, no manches. Y dejen un comentario, por favor. Pero, ¿qué les iba a decir? Pues yo ya ven, ya estoy suscrito desde hace un buen tiempo. En fin, esta es la situación con estos críptidos. La verdad es que a mí el video me gustó mucho. De los pocos amigos que se dedican a la criptozoología que realmente tiene buenos argumentos. Sí, tiene un par de meteduras de pata ahí bien grandes, pero pues de nuevo, son cosas que se comprenden debido principalmente al contexto. A mí siempre me gusta tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona para entender su contexto, y esta es una de esas situaciones que lo ameritan. Entonces, ¿qué les digo? Este video está genial. Tiene una parte uno. Personalmente no la quiero volver a ver, me da mucho cringe. Esa sí tiene muchas metidas de pata. Pero bueno, al final del día espero que les haya gustado este pequeño video. Y pues aquí le corto porque va bastante largo y pues tampoco quiero estarla haciendo de jamón. Después de todo, creo que ya se entendió que no voy a poner mucho material de referencia para que puedan ver el video, porque luego aquí se quedan en la mesa de edición durante meses y acaban perdiéndose. Nos vemos.